Todo bien, doctora. Consulta, ¿ustedes ven la pantalla compartida? En ocasiones sí y en otras no, doctora. Y ahora Ahora, Ahora ahora con mismo todo no, por oscuro. ejemplo, doctora. oscuro sale. Bueno, un ratito voy a probar de nuevo, voy a dejar de compartir y voy a presentar de nuevo. Lo que pasa es que increíble es el internet en esta zona. Voy a un segundito. Ahí tengo abierto. Acá le estoy aceptando a sus compañeros y comparto nuevamente. Ahí están viendo. No, doctora. No, no. Ahí sí se Ahora ve. sí. Ahora sí. Bueno, por favor les pido que me avisen si es que por alguna razón deja de compartir otra vez así para que puedan seguir el hilo desde la presentación. De igual manera pueden hacerlo, está en la plataforma para que puedan ir mirando también y ubicarse para los que van entrando en dónde estamos. Perfecto. Bueno, estamos haciendo recién esas preguntas que vieron acerca de la cronología Estado-Derecho, quién nace primero y también si el derecho debe sujetarse al Estado o el Estado al derecho. Bueno, antes de responder esto, vamos a ir desarrollando las posturas, en este caso, de las diferentes escuelas que existieron, en escuelas romanas en este caso, que también tiene, vamos a decir, enfoques iguales a los que se estudiaba antes en Grecia, también a lo que tenía, a lo que decían los griegos, ¿verdad? Bueno, la que más tuvo eco fueron justamente estas escuelas romanas de los yus naturalistas y los yus positivistas. Bueno, para los yus naturalistas, tenemos que partir primero que el derecho que era un conjunto de normas eternas, justas, inmutables, y decía que justamente la validez del derecho creado por los hombres derivaba de su ajuste o no al valor de justicia. Entonces, para el derecho natural es derecho el derecho positivo, pero si es justo y si está acorde al valor de justicia. Por el otro lado, teníamos que para los views positivistas, en este caso, ¿verdad? El derecho que era justamente esa primera definición que estábamos dando al inicio, que era el conjunto de normas escritas, vigentes, temporales y que son también a la vez cambiantes, por lo que no hay más derecho que aquello que fue creado por el hombre y para el views positivismo, entonces, la justicia es igual al derecho positivo de cada estado. Entonces, partiendo de estas dos definiciones, podemos ver que por un lado tenemos lo justo natural y por el otro lado tenemos lo justo legal. Es decir, lo justo natural sería la corriente ius naturalista que habla de aquellos derechos que son inherentes a la persona humana y que está intrínsecamente ya viene con el ser humano desde su nacimiento, y por el otro lado está la corriente ius positivista que hace ya referencia a lo justo legal, vamos a decir, y que justamente lo único que debe importar es el derecho positivo de cada estado ahora. Bueno, cuando hablamos de la corriente ius naturalista y ius positivista, y de acuerdo a la definición que dan del derecho, ¿ustedes notan algunas diferencias entre una y otra? ¿Hay diferencias, ustedes creen, entre el derecho positivo y el derecho natural en este caso? Que, por ejemplo, en el caso que para o sea, buenas noches, o sea, buenas tardes, profesora. Para Ajá. los yus naturalistas, el derecho era más que nada que era inmutable, no podía cambiar ni nada parecido, mientras que para los positivistas sí se podía cambiar, que era temporal y cambiante. Así mismo como está diciendo el compañero Molinas, justamente esa es una de las características fundamentales, ¿verdad? En primer lugar, que en lo que él mencionó, por un lado, el derecho natural está compuesto de principios o normas inmutables y eternas, es decir, que no cambian y se mantienen en el tiempo. Y por el otro lado, tenemos el derecho positivo, que es justamente temporal y cambiante y tiene un periodo de vigencia. Y ¿cómo nosotros nos damos cuenta de esto? ¿Por qué decimos que el derecho positivo sí es cambiante? ¿Qué hace que el derecho positivo sea cambiante justamente? ¿Por qué ustedes creen que el derecho positivo es cambiante y es temporal?
Porque se adecua a la evolución del hombre. Exactamente, porque así mismo, como van cambiando las realidades de cada sociedad, el derecho también se va adaptando y va regulando nuevas conductas que se van presentando. Por ejemplo, anteriormente solamente existían materias, o vamos a decir, materias específicas remotas del derecho civil, el derecho penal, por ejemplo, y hoy en día vemos que cada día existen en disciplinas del derecho que van regulando otras materias. Por ejemplo, el derecho ambiental, el derecho informático, el derecho a la información. Hasta podría mencionar que incluso esas materias que hoy en día ustedes tienen dentro de su malla curricular, por ejemplo, en mi época, que si bien ya es hace mucho, pero tampoco tanto, ¿verdad? Aclarando, nosotros no teníamos, ¿verdad? Nosotros no dimos derecho a la información, nosotros no dimos derecho informático. Entonces, para que se den cuenta nomás también, de acuerdo a la sociedad va avanzando y se van presentando nuevas conductas, es ahí donde va apareciendo el derecho, el Estado a través del derecho, regulando esas conductas para que se pueda dar la convivencia social en este caso. Bueno, y esas son las diferencias, así mismo como mencionaba su compañero, de lo que hace justamente al derecho natural y al derecho positivo en este caso. Bueno, ¿alguien más quiere aportar sobre eso? Bueno, entonces, ahí, sí, adelante. Adelante. Bueno, voy a seguir entonces, creo que nadie tiene su micrófono prendido. Sí, pueden apagar su micrófono, por favor. Paola. Ok. Bueno, siguiendo entonces, por último, más una última diferencia entre estas dos para que entiendan entonces, al hablar el compañero de ustedes que mencionó que son principios universales, inmutables, eternos, etcétera, entonces vamos a ver que el derecho natural, entonces, según esta teoría, sería justo de manera universal, es decir, el derecho natural sería justo en cualquier ámbito social que se aplique. En cambio, si hablamos del derecho positivo, en este caso, sería de acuerdo a las reglas y principios de cada estado y de acuerdo al derecho positivo de cada estado. Es decir, de acuerdo al estado y al ordenamiento jurídico de cada estado o su derecho positivo, eso tendría validez o no dentro de un ámbito y espacio determinado. En cambio, en el derecho natural, estas normas son de carácter, estos principios, mejor dicho, son de carácter natural y son justos en cualquier ámbito social. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Porque escucho... ¿Qué tal, doctora? Hay un compañero que está solicitando admisión. A mí no me figura nadie para entrar. Ahí, Abel Duarte, sí, ahí le acepté. Bueno, Mario Rubén, si tu micrófono podrías apagar, por favor. Ahí ya te silencio yo, entonces. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Bueno, eso es por un lado, entonces, lo que hablábamos de las corrientes del ius naturalismo y el ius positivismo. Esto hacemos para qué, para después poder responder esas preguntas que nos habíamos planteado al inicio. Entonces, para que puedan tener claro y ir respondiendo de acuerdo a esto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto que mencionamos y conforme a las diferentes definiciones ya que dimos del derecho de acuerdo a las diferentes teorías, podemos considerar nuevamente y redondeando entonces que en la naturaleza del derecho entonces abarca ese fenómeno social que es provocado en este caso por la conducta humana. Es decir, en cuanto a su naturaleza, entonces vamos a decir que es un fenómeno natural y es la expresión de la cultura del hombre regulando, en este caso, la conducta humana externa.
Y bueno, y dijimos también ya que el derecho avanza conforme las realidades de la sociedad van cambiando también. Bueno, por último, antes de pasar en todo esto que es derecho, es importante mencionar que cuando hablamos del derecho positivo, estas se caracterizan por, o sea, tiene caracteres propios, mejor dicho, que son las que se refieren a, por ejemplo, que son normas que son establecidas por una autoridad reconocida, una autoridad exterior reconocida, que en este caso es el Estado, que las impone, ¿verdad? Estas normas del derecho positivo son normas vigentes, son temporales y son también cambiantes, como ya mencionamos. Otra cosa es que son normas bilaterales, es decir, que señalan más bien conductas que siempre están en relación con otros sujetos, es decir, poniendo frente a frente a dos sujetos y justamente se regula esa conducta intersubjetiva entre dos o más personas. Otra característica que la hace diferente al derecho positivo es que está compuesto de normas coercitivas. En este caso, ¿a qué hace referencia? Que en caso de inobservancia de la norma, entonces esto se puede imponer mediante el uso de la fuerza del Estado, como ya mencionamos. Y al tener normas coercitivas, esto provoca directamente la obligatoriedad del cumplimiento de esas normas. Y bueno, así como ya mencioné, se refiere a relaciones de los hombres entre sí, que hace referencia al derecho privado, también puede hacer referencia al derecho del Estado con los particulares, pero de este caso el Estado ejerciendo el imperium, que sería, por ejemplo, cuando actúa como soberano, entonces sería el derecho internacional, perdón, el derecho público interno, o podría ser la que regula la relación de los estados como soberanos cuando hablamos de derecho internacional público en ese caso. Bueno, voy a ir pasando la proyección. Ah, ya acá está lo que le estaba diciendo y disculpen que me adelante. Dice la proyección que ahí están viendo que siguiendo la primera clasificación de la distinción del derecho, entonces tenemos que el derecho se divide en primer término en dos ámbitos. Esta división la hacía Ulpiano y como menciona ahí, el derecho público, que es lo que le mencioné hace un momento, que es la que rige, como menciona ahí, la relación de los estados con los estados o del estado con los particulares como ente soberano. Decíamos recién cuando es del estado con el estado, con otro estado, hablamos del derecho internacional público. Ahora, cuando hablamos del estado como soberano y su relación con los particulares, ejerciendo en este caso el Estado su imperium, estamos hablando del derecho público interno. Ahora, cuando hablamos de las relaciones, del derecho que regula la relación de los particulares entre sí o de los estados en igualdad de condiciones con, con los particulares, estamos hablando del derecho privado. Esto cae dentro de la esfera del derecho privado. Entonces, bueno, para que se entienda un poco, entonces, cuando el Estado actúa como ente soberano y actúa dentro del campo del derecho público, cuando, por ejemplo, emite moneda, contrata funcionarios públicos, etcétera. Ahí está actuando y ejerciendo su imperio y actúa como soberano y en esa esfera mantiene esa relación con los particulares. En cambio, por ejemplo, ahí dice en el derecho privado, dice, regula la relación de los particulares entre sí o de los estados en igualdad con los particulares. Bueno, entonces yo le hago ahora una pregunta. En el caso de, podemos plantear, a ver, eh, ahí justamente veía hace rato que estaba juzgado de Luque. Bueno, pónganle que el Palacio de Justicia de Asunción se quedó sin sede en Luque. Entonces necesita alquilar un inmueble, en este caso. Necesita alquilar un inmueble, entonces celebra un contrato de alquiler con un particular y bueno, tiene para la sede no de filial, de sus instalaciones en Luque. Bueno, ¿en qué esfera del derecho ustedes creen que cae esto? ¿Dentro del derecho público o del derecho privado? El público, doctora. Mira que acá está actuando no como Estado, sino celebrando un contrato de alquiler con el particular, de igual a igual. Privado, profe.
¿Quién más está por privado? ¿Quién más está por público? Bueno, entonces así como está mencionando en su compañero, en este caso, en Nico, sería dentro de la esfera del derecho privado porque justamente está actuando en igualdad de condiciones con el particular y en este caso el Estado no está ejerciendo su imperio ni no está actuando como soberano. Cuando actúa como soberano podríamos decir que está en un pie arriba que los particulares, ¿verdad? Y tiene justamente está dando su imperio y su soberanía, es decir, está dentro del ámbito privado, el ejemplo que dimos. Ahora, si hablamos del Estado paraguayo que ratifica y se adhiere a un acuerdo, a un tratado, a un convenio, firma o se ratifica en uno de estos instrumentos con otros estados, ¿el Estado en qué esfera está actuando? No con particulares, con otros estados soberanos. Internacional público. Muy bien, asimismo está dentro de la esfera del derecho público, pero del derecho público internacional en este caso, que creo que es una materia que ustedes están dando también en este semestre. Bueno, eso era así. Ah, pensé que iba a ser una consulta. Bueno, y eso es en cuanto entonces a la clasificación que hizo Ulpiano en cuanto a derecho público y derecho privado. Bueno, acá vuelvo a mencionar la proyección, que en cuanto a su función, el derecho es de carácter normativo, es decir, el orden social deseable, y cumple la función de control social, que ya lo adelantamos al inicio luego. Bueno, en el otro punto del programa hace referencia al Estado como una institución para el derecho y cuál es el fin de la organización social. Ahora, ¿por qué decimos que el Estado es una institución para el derecho? Acá justamente en la proyección que están viendo menciona nuevamente la definición de derecho, que son las normas que regulan en las acciones y las conductas humanas que son impuestas por una autoridad con miras al bien común. Y bueno, y cuando aparecen estas normas que regulan estas conductas, es ahí donde también aparece el Estado como una institución o conjunto de instituciones permanentes, como ahí menciona, para poder lograr el orden de la vida colectiva del hombre de una manera adecuada. Entonces, cuando hablamos de este punto, siguen entrando sus compañeros, voy a omitirle. Cuando hablamos de este punto, entonces, ¿el Estado es o no es una institución para el derecho? Efectivamente, el Estado es una institución para el derecho y el derecho es un recurso estatal para mantener, en este caso, el orden y así propiciar también el logro, el objetivo, los fines y metas del Estado, ¿verdad? Y el sistema legal, entonces, por su parte, ¿qué requiere para poder lograr esto? Requiere un poder que lo respalde. ¿Y cuál es ese poder que lo respalde y que pueda concretar los lineamientos y esas metas y fines que tiene? Bueno, entonces ahí aparece el Estado, que es la institución que respalda ese poder y de esta manera entonces podemos decir que se da como una relación recíproca entre Estado y derecho. Incluso podemos mencionar que hay algunos que mencionan que el derecho es un elemento constitutivo del Estado. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos constitutivos del Estado? Estaba la población, que era el elemento humano, estaba el territorio, que es el elemento físico, y está el poder, que es el elemento político, ¿verdad? Bueno, hay algunos que agregan este cuarto elemento, que es el derecho. Desde mi punto de vista, no corresponde porque el derecho es nada más que el ejercicio modal del poder. Pero hay muchos doctrinarios que mencionan que el derecho debería de constituir un elemento constitutivo del Estado en este caso. Entonces, nada más quería mencionar eso y también destacar que la relación en este caso del Estado y el derecho sería una relación ineludible y tanto el Estado es una condición para el derecho y el derecho es una condición necesaria para el Estado. No podrían prácticamente coexistir uno sin el otro. Bueno,
acá siguiendo, y justamente ahí menciona que el Estado es creación del hombre, y entonces a la otra pregunta que nos hacíamos acá decía primero, el Estado es institución para el derecho y el fin de la organización social. ¿Y cuál es el fin de la organización social y política en este caso, que es el Estado? Es y siempre ha sido el bienestar del ser humano, o al menos a eso siempre debe de apuntar, independientemente de las ideologías o los fines de cada Estado, siempre debe de apuntar al bienestar del ser humano, y si no apunta a esto, entonces no tiene razón de ser el Estado. Y ahí menciona, ha sido el bienestar del ser humano, la felicidad, la paz, el desarrollo pleno de las capacidades y virtudes humanas, que en el curso de la historia del hombre ha tratado de concretizar conforme a sus creencias e ideologías, deseando el bien común público. Y bueno, volviendo acá. Entonces, hasta aquí tenemos definición nominal del derecho, definición real del derecho, naturaleza y función del derecho. Hicimos una clasificación del derecho según las distintas escuelas, en este caso yo naturalistas y positivistas. También hicimos una clasificación del derecho en la esfera público y privada de acuerdo a Ulpiano, y luego el programa nos pedía el Estado como institución para el derecho y por qué el Estado necesita del derecho y el derecho necesita del Estado. Así también el fin de la organización social, que menciona ahí que siempre es y ha sido y debe seguir siendo el bien común para todos. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Nada, nada, doctora. Bueno, se entiende entonces, voy a creer que están entendiendo, o sea, que algo me están entendiendo. Pues lo importante es que ustedes aprendan en algo, ¿verdad? Y si tienen dudas o consultas, pregunten las veces que sean necesarias, y bueno, no tengan inconveniente en equivocarse tampoco, porque yo tampoco sé todo, e incluso yo me puedo nutrir con ustedes sus conocimientos. Entonces esa es la idea y el nuevo paradigma de la educación, ¿verdad? Donde el docente solamente pasa a ser un facilitador de la información y aprendemos todos juntos. Entonces les pido que no sean tímidos tampoco y participen. Y si se equivocan, mejor, porque de las equivocaciones uno aprende, ¿verdad? Yo al menos siempre aprendo más cuando me equivoco. Hasta ahora me acuerdo de todas las preguntas que me equivoco en los exámenes de la facultad. Todo, eso es lo único que me acuerdo, el resto no me acuerdo. Bueno, ahora sí, vamos a pasar, entonces, si no hay consultas o dudas, vamos a pasar a contestar esas preguntas que nos habíamos hecho al inicio. Bueno, ¿se acuerdan que al inicio nos habíamos preguntado cronológicamente qué nace primero, el Estado o el derecho? Independientemente a esa respuesta, ¿el Estado debe subordinarse al derecho o el derecho debe estar subordinado al Estado? ¿Alguien quiere dar su respuesta o punto de vista sobre eso? ¿Qué creen ustedes? Romina González. Buenas tardes. Sí, Raquel, cronológicamente, ¿qué nace primero, el Estado o el derecho? E independientemente de cuál nazca primero, a cuál sea tu respuesta a la primera pregunta, ¿consideras que el Estado debe someterse al derecho o el derecho debe estar sometido al Estado? Esa sería la pregunta. Excelente. Y te consulto, Raquel, ya que aportaste en las preguntas, ¿consideras que siempre el Estado estuvo sometido al derecho? Excelente. Así mismo es. ¿Alguien más que quiera aportar y complementar lo que dijo su compañera? ¿Nadie? Bueno, entonces le voy a hablar de 4 teorías acerca de estas preguntas que yo le estaba mencionando. Una, volvemos a los jus naturalistas. Otra, volvemos a una teoría que fue acuñada por el positivismo.
y otras teorías que justamente adoptan las constituciones modernas o el derecho moderno, al menos en algunas constituciones. Bueno, partiendo de las preguntas que nos habíamos manifestado, vamos a irnos por el naturalismo primero, que es lo que hablábamos hace rato y por eso hice la diferenciación entre uno y otro. Bueno, para el naturalismo, que son defensores, en este caso del Estado de Derecho y del constitucionalismo, ¿verdad? Bueno, ellos sostienen que primero está, en cuanto al origen cronológico estamos hablando, primero está el derecho y luego está el Estado. Es decir, para los naturalistas, ellos sostienen que cronológicamente el derecho natural es anterior al Estado. ¿Y cuál es el derecho que es anterior al Estado? Es el derecho natural y no así el derecho positivo. Pero admiten que necesitan luego un derecho positivo que determine a ese derecho natural. Y consideran entonces, en primer término, que el Estado, al crear en este caso al derecho, no puede violar el derecho natural y por sobre todo dice que debe someterse a su ley creada. Entonces, para la corriente y la escuela naturalista, que tiene como representante, por ejemplo, Aristóteles, Santo Tomás, entre otros, esta corriente, ¿qué nos dice? Entonces, a la primera pregunta de cronológicamente, ¿quién nace primero? El Estado del derecho nos dice que el derecho es anterior al Estado, pero no el derecho positivo, sino que el derecho natural. Pero admite que necesitan un derecho positivo interno creado por el hombre que determina ese derecho natural, pero que no puede contradecir las normas de este derecho natural. Y en cuanto a la segunda pregunta, que es justamente si el Estado debe someterse al derecho o el derecho al Estado, menciona justamente que el Estado, al crear su propio derecho positivo, este no puede violar. Entonces, el propio Estado debe de someterse a la ley creada en este caso. Eso es para la escuela naturalista. Ellos dicen que la persona que ejerce el poder o la autoridad, en este caso, debe de limitar el ejercicio del poder a través del derecho. Es decir, no se puede ejercer el poder de forma ilimitada, sino que se debe de respetar ese conjunto de normas que justamente se impone para regular las conductas de las personas en su vida en sociedad. Y esto no solamente debe afectar a los particulares, sino también a los representantes del gobierno. Bueno, esa es la teoría naturalista. Luego está la teoría, vamos a decir, de totalitarista en este caso, donde entran también las doctrinas socialistas que mencionan, por dar un ejemplo, que el derecho, en este caso, bueno, sería así. El Estado es anterior que el derecho para la doctrina socialista, ¿verdad? O sea, nace primero el Estado, que surge fuera del derecho, por fuerza, por dominación, y dice esta teoría socialista que solamente y posteriormente se encuadra dentro de un derecho. Es decir, entonces, para esta teoría socialista, el Estado nace antes que el derecho por fuerza y dominación y luego se encuadra dentro de un orden jurídico, en este caso, que él mismo lo crea, o sea, que este Estado lo crea, ¿verdad? Entonces, para la teoría socialista no existe derecho fuera del Estado y tampoco existe una justificación para que el Estado deba limitar su propia creación, que en este caso es el derecho. Y ahí aparecen, por ejemplo, los estados totalitaristas y los gobiernos absolutistas, etcétera, donde el poder político en los estados absolutistas o totalitaristas, ¿verdad? O gobiernos absolutistas, el poder político, el ejercicio del poder político, mejor dicho, es ilimitado. Es decir, muchas veces se confunde el derecho con el gobierno. Y no sé si se acuerdan de esa famosa frase, el Estado soy yo, que decía, si no me equivoco, Luis XIV, que era rey de Francia. Y bueno, ahí, por ejemplo, la voluntad del gobernante se confundía con la propia ley. O sea, la ley era la voluntad, en este caso, del gobernante de turno. Y no había límites al ejercicio del poder. Entonces, esta es
la otra teoría que el Estado no tiene límites y por ende tampoco debe sujetarse a una ley que lo limite y que justamente es creación suya. Luego tenemos otra teoría que es la historicista realista en este caso, y esta teoría historicista realista es justamente la que sostiene que tanto el Estado como el derecho surgen de manera simultánea. Es decir, porque ambas son realidades, menciona el doctor en su libro, dice que ambas son realidades de la vida humana y social y que deben de existir o coexistir en este caso en reciprocidad necesaria, implicándose y condicionándose mutuamente. Entonces, para la posición realista y teoricista, entonces tanto el Estado como el derecho nacen de manera simultánea y coexisten conjuntamente por ser ambas condiciones necesarias una de la otra. Bueno, y a partir de ello nace la teoría de la autolimitación del poder del Estado. Y esta teoría es una teoría independiente a esta realista historicista. Y esta teoría que dice que... También ¿sí? frases iguales. ¿Cómo? Discúlpame, ¿cómo? No te entendí. Creo que dijo existen también conceptuales, hasta ahí escuché, no sé si fue sin querer. Bueno, y está también, como les decía, la teoría de la autolimitación del poder del Estado. ¿Y qué nos dice esta teoría de la autolimitación del poder del Estado? Bueno, esta teoría es acuñada también por el positivismo y afirma que si bien el Estado surge o nace o tiene origen antes que el derecho, igual debe someterse al derecho, pero debe someterse al derecho, se somete, mejor dicho, al derecho por su propia voluntad, es decir, de una manera artificial y unilateral, entonces hace esta limitación al propio ejercicio del poder. Entonces, para la teoría de la autolimitación del ejercicio del Estado, menciona entonces que Estado es anterior al derecho, pero entonces el Estado igual se somete al derecho, pero por su propia voluntad. Es decir, es una decisión propia del Estado someterse al derecho que él mismo crea, ese derecho positivo, se somete y limita por su propia voluntad. Por eso es una teoría de auto, o sea, viene de unilateral y artificial. Y bueno, y con esta tesis es que se menciona justamente que se ha dado nacimiento al constitucionalismo moderno, donde se preocupa más bien por limitar entonces la intervención del Estado para poder garantizar tantos derechos individuales o derechos, normas que permitan en este caso y puedan promover, mejor dicho, la convivencia de todos los miembros de una colectividad, porque de lo contrario, si no existiese el derecho, estaríamos ante un Estado que prácticamente no podríamos considerar Estado, porque justamente, ¿qué es el Estado? Es esa comunidad política asentada en un territorio organizada política y jurídicamente, ¿verdad? Entonces, estaríamos como en un Estado no de derecho, no hago referencia al Estado que estamos estudiando ahora, sino un Estado de estar, estaríamos en un Estado anterior a lo que es la palabra de derecho, estaríamos como las hordas, como cualquier antecedente de lo que es hoy el Estado, ¿se entiende? Entonces, por eso es que el Estado debe someterse al derecho. Y así como dijo su compañera, que no me acuerdo el nombre, Raquel, parece que fue, sí, Raquel, ahí la estoy viendo, ella, no siempre el Estado se sometió al derecho, ¿verdad? Y justamente hubo un momento que los estados antiguos eran considerados 100% absolutistas, donde el ejercicio del poder, en este caso, era ilimitado. Y como decíamos, se confundía la voluntad del rey o del gobernante con el derecho. Luego, esto ya pasando al estado medieval, fue mermando un poco porque entró en conflicto ya el poder terrenal con el poder celestial que eran los papados y el rey, ¿verdad? Entonces se fue limitando un poco más. Luego estuvieron en esa época también, sí, en esa época, si no me equivoco, comenzaron a aparecer los señores feudales, etcétera. Entonces fue disminuyendo un poco también el poderío que tenían
los monarcas. Y luego otra vez volvemos a una época estábamos avanzando un poco más, vamos a decir, pero llega un momento otra vez donde el absolutismo vuelve a absorber todo este sistema de gobierno y volvemos otra vez a las monarquías absolutas, ¿verdad? O a los gobiernos totalitarios, tratar el nazismo, ya estamos hablando en los otros tipos de estados ya, y es absorbido otra vez por el absolutismo, vamos a decir, en gran medida el Estado y por ende la forma de gobierno. Y luego están los estados contemporáneos, los actuales, donde justamente el Estado y tanto Estado como particulares deben someterse a la ley en igualdad de condiciones. Y bueno, eso es lo que hoy debe de imperar el Estado social de derecho, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos, tanto gobernantes como particulares sometidos ante la ley. Pero solamente mencionaba esto para hacer referencia a lo que dijo la compañera Raquel cuando decía que no siempre fue así, que hubo un momento donde el derecho no estuvo en este caso subordinado al Estado. Incluso existen a la fecha estados donde no están subordinados al derecho y de igual manera existen monarquías absolutas todavía a nivel mundial. Bueno, ¿tienen alguna consulta o duda sobre la clase de hoy? ¿No? ¿Alguien más? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Quería desarrollar la unidad 2, pero ya estamos sobre la hora. Exactamente ahora termina nuestra hora. Entonces vamos a dejar el desarrollo que el profe va a desarrollar mañana, probablemente, y nosotros vamos a desarrollar otras unidades el miércoles. Bueno, si no hay consulta o duda, entonces le agradezco por la participación, por el respeto y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias, doctora.